Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más. Buen provecho por el refrigerio. Oh, qué rápido iba usted, sí, pero así que vamos a empezar, ¿no? Tranquilo. Bueno, ¿cómo han estado esta semana? ¿Cómo va todo? Bien, ahí. Más bien ya más de la mitad de la semana. Sí, ya casi se acaba. Ya viene sábado. ¿Descansan sábado? ¿Qué descansan? ¿Ustedes trabajan sábado? No, descansamos. ¿Usted trabaja? Ah, bueno. Desde Ni modo. trabajo. Ni modo, falta todavía un poco más, no se desanima. No se desanima. Yo no trabajo sábados, tampoco trabajo de lunes a viernes, pero bueno, el sábado no tengo que trabajar, pero tengo que estar aquí por la mañana. Y bueno, ahí estamos, ahí vamos, no se desanimen, ya queda poco, el año va volando, el tiempo vuela, los que estamos en la logística, mejor que nadie saben de que trabajamos con fechas proyectadas y de repente estamos programando, planificando el trabajo de 3 meses antes, cuando sentimos 3 meses volaron y ya estamos en la ejecución de lo que estábamos programando hace 3 meses. Vamos a hacer una retroalimentación rápida, sí, rapidito volar el pájaro, de lo que estuvimos viendo en la primera sesión, el día martes, ¿verdad? Hablábamos en general qué era el inventario y el objetivo, hablábamos los argumentos que manejan muchas tendencias o corrientes del pensamiento referente a los inventarios, hablábamos de los argumentos a favor de los inventarios, para que siempre hay quienes dicen hay que mantener un alto inventario de ciertos materiales, de ciertas materias primas, porque no tenerla en ese momento puede ser muy costoso. Otros tienen un argumento en contra de los inventarios que dicen que hay que reducir el costo, porque mantener un inventario de determinado bien, materia prima, producto químico, o producto terminado, puede ser muy costoso. Imagínense que una venta de hamburguesas, llámese Wendy's, Burger King, McDonald's, de repente en un restaurante X, ya sea una sucursal de Santa Elena, el Hipermall, Salvador del Mundo, o un centro comercial, de repente se quedara, ¿sí? Buenas, bienvenido. ¿De inventario de almacenes? Sí. Bienvenido. ¿De dónde nos visita? Magno Logística. Magno Logística. Creo que no recuerdo si lo tuve antes en otro módulo acá. No, es la primera vez que nos visita. No, ya hemos estado sí, en varios acá. En el de evaluación de proveedores creo que lo vi, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, Ajá. excelente, Sí. bienvenido. Estábamos hablando acerca de los argumentos, como les mencionaba. Imagínense nuestros restaurantes en una hora de más alta rotación, de más alto movimiento, como decimos en buen salvadoreño, en una hora pico, decimos, que es la hora de almuerzo, para uno de estos tipos de restaurantes, y de repente dijeran, nos quedamos sin materia prima para hacer papas fritas. ¿Qué creen que pasaría? Inmediatamente les empiezan a decir hasta de lo que se van a morir, ¿verdad? Siendo así como nuestra cultura, les dirían, pues, ¿qué? Acá no hay papa, no puede ser. La percepción que tendría el cliente es definitivamente que ese restaurante está mal, malísimo. Entonces hay unos argumentos a favor de mantener un alto inventario, porque dicen no nos podemos quedar sin X materia prima, porque la percepción final que va a tener el cliente es que hay un mal servicio. Entonces estaba el argumento de las personas que dicen, para dar un buen servicio, una buena atención al cliente, hay que tener un alto inventario. Hablábamos también de las importancias del almacenamiento, hablábamos de los objetivos, ¿verdad?, de facilitar herramientas para administrar de manera más efectiva el inventario. Hablábamos de mantener niveles de stock necesarios para hacer frente a una demanda cambiante, ¿verdad? De repente hablábamos que hay factores
externos que nosotros no podemos controlar, no podemos predecir, y si nosotros no mantenemos un stock máximo, un stock mínimo, nos podría afectar a un inventario de seguridad en un determinado momento que haya una escasez, una incidencia de un factor, por ejemplo la erupción de un volcán. Les daba el ejemplo en la primera sesión que lo que traían los ministros de Europa en 2005 con una 2008, perdón, 2009, con la erupción de un volcán en Islandia, afectó todo el tráfico aéreo. Entonces hay que tener en cuenta cualquier factor. Hablábamos de los beneficios de mantener un inventario para que nos ayude a tomar mejores decisiones, que nos ayuden a implementar acciones emergentes para no perder la continuidad del negocio. No perder la continuidad del negocio significa que si nosotros administramos un inventario de materia prima, la compañía no deje de producir. Afortunadamente creo que ustedes no han estado en el área de inventario con una empresa de producción. ¿Quién ha estado con una empresa de producción antes? Se tiene una presión bastante fuerte, tanto para el que compra como el que administra el inventario, porque el gerente de la planta debe cumplir una meta, un programa de producción, y de repente las preguntas que él siempre va a hacer cuando ve que se está terminando una materia prima es empezar a ver primero con el de planificación. Mira, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos pedidos adicionales colocaste de materia prima A, que es la que se nos está terminando y actualmente solo tenemos para una semana de producción? Bien de planificación, yo generé estos 4 pedidos adicionales, son 4 contenedores de 40 toneladas métricas cada uno, y tuvieron que haber venido en X fecha. Entonces lo primero que dice, después de haber ido de planificación, vamos con el de compras. Mire, ¿qué pasó con este pedido que hicimos en tal fecha? ¿Dónde están esos contenedores? Y así sucesivamente. El de compra va teniendo una presión bien fuerte, el inventario de planificación va teniendo una presión bien fuerte de producción, porque no tener un material en tiempo puede significar parar la continuidad del negocio, parar la producción. Gracias. Hablábamos también en la sesión anterior de qué es lo que debíamos de controlar, es decir, dónde debe estar puesta nuestra mirada cuando nosotros estamos a cargo de un inventario, de una reposición. Y es de que hablábamos que los inventarios son como esa llave o ese eslabón, esa pieza de la cadena que está entrelazando la producción y la venta. Fíjense que cuando él les mencionó que el estar a cargo de la reposición de un stock en el inventario es una presión muy fuerte a la cual algún día tal vez ustedes se van a tener que someter. Por el momento creo que tienen diferentes tipos de presiones. Usted en su trabajo tiene un tipo de presión, usted otro, y usted otro. Usted me dijo que estaba en una empresa de logística. Fíjense que cuando se estaba en una empresa de producción les preguntaba si antes habían estado en una empresa de producción. Se dan momentos en que la presión es tan fuerte al no tener un inventario X, porque de repente pueden parar una máquina, y esa máquina, si deja de producir por falta de una pieza, de una materia prima, puede que sea una pérdida por hora, por no estar produciendo, de $3,000. Entonces la presión es tan fuerte desde la administración que es decir, esa máquina no puede estar parada 8 horas porque perdería $24,000 en el día, así sucesivamente. Lo que yo estuve laborando antes en la Calaca. Trabajando en la Calaca. Ajá, entonces... Es buenísima la comida mexicana de ellos. Sí. Es de las mejores. Entonces, yo estaba en el área de compras internacionales, porque estaban las compras también locales. Pero perdón, pero la Calaca no es tan vieja de estar, es bien reciente. ¿verdad? Sí, es reciente, como 4 años cumplió Pero han tenido bastante éxito, siempre están llenos. Entonces, pero esa fue por la mala planificación, que venía un contenedor de carne, o sea, para producción, porque ahí se prepara el chilorio y todo eso, lo del cerdo, y eso lo traemos de Estados Unidos. Entonces, desde abajo de quien pidió la cantidad que iba a necesitar ya venía malo, entonces estaba programado el contenedor para venir en cierta fecha y ya se estaba acabando la carne.
Ajá, entonces, Era como el caso que le decía, un restaurante de hamburguesas que quede sin materia prima de papa. y en cabal una gran presión, entonces la solución que le tuvimos que dar fue comprar local. Pero no le echaran la culpa a usted de que usted no había colocado el pedido. No, porque eso ya venía de que con la materia prima que ya se tenía, se suponía que se iba a cubrir hasta la fecha que iba a venir el otro contenedor. El contenedor estaba ya iba a salir, pero la carne ya. O sea que hubo como un consumo mayor del que esperaban para que no haya. No, el cálculo lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Sí, porque, o sea, siempre cuando hacían la planificación, siempre le iban sumando un porcentaje por un. Alguna desfase. Ajá. ¿Y qué tipo de presión recibió usted en ese momento? Le preguntaban a cada rato. A mí me tocó conseguir la carne acá. Yo no era compras locales, sino que era compra internacional. Pero por el tipo de carne lo que hicimos fue comprarle a un proveedor que trae de la misma que nosotros traemos para que la calidad se mantuviera. Pero es más costoso, ese es el punto, que es más costoso. Entonces mi parte fue hacer la compra acá, buscar proveedores, buscar un proveedor para nosotros que fuera cliente también de la empresa que nosotros comprábamos para que la calidad se. Pero no le costó encontrarlo. Con contactos ahí de mi jefa, así pudimos saber quiénes también traían de esa misma carne que nosotros utilizábamos, y a eso fue lo que le compramos, porque esa era la opción que teníamos, comprar carne normal, no de la que nosotros teníamos, carne de arriesgarse. ¿Cuántos días de desfase tuvieron? Como una semana. Y en esa carne que compramos todavía nos queda un poquito de esa que habíamos comprado. Se compró un poco más por pero sí es. Fíjense que eso es lo interesante de esto. Incluso cuando uno va a entrevistas de trabajo que aplican para el área de logística, que usted va a ver compras, almacenes, los restaurantes o las cadenas de restaurantes, cuando van a contratar a alguien de compra, a alguien de administración de inventario, siempre en la entrevista, para probar a la gente con la opción ahora que ella, con lo que ella comenta de esa situación, me trae a memoria que muchas empresas dicen cuando la entrevistan, mire, le dicen, ¿qué haría usted? Le dicen, Sí. si se acaba, usted sabe que está llegando a aplicar una plaza de una cadena de restaurante grande, ¿verdad? Y le dice, ¿qué haría usted si en la bodega de la materia prima se da cuenta que se ha acabado, por decirlo, hay una como combinación para hacer la salsa base que lleva una pizza, por ejemplo? Y dice, ¿usted qué haría si se le acaba la materia prima para elaborar la salsa de la pizza? Entonces, cosas tan básicas, pero que igual alguien que no tiene la experiencia, si ha trabajado, y dice, y se le acabó en su restaurante, ¿qué haría? Usted dice, lo primero es comunicarme, si es una cadena de restaurantes, mira, ¿cuánto tenés? Correcto, pues se comunica. Tengo aquí tantos litros o tantos kilos. Mira, señor Presta, porque me he quedado. Entonces, cosas así tan fácil es la que debemos dar una respuesta, como dice aquí, el especialista de logística, de inventario, siempre va a tener una respuesta, una acción determinada, porque somos contratados para dar soluciones, ¿verdad? Y el caso que usted comenta me recuerda a uno que a mí me sucedió en una planta donde se fabricaban acumuladores. Me dio una gran gritada. Acumuladores eléctricos, conocidos como baterías para vehículos. Yo veía igual solo la compra internacional y estaba en una planta. Entonces estaba el gerente de mantenimiento, que era un señor un poco complicado. Gracias a Dios por el momento no han tenido la oportunidad de enfrentarse contra un gerente de mantenimiento, un gerente de producción. Son bastante duros, enérgicos, no dicen las cosas tan exigentes, porque obviamente ellos tienen también otro tipo de exigencia. El punto es que ese gerente de mantenimiento era bastante duro, y en esa ocasión yo vi en la compra internacional, había una máquina bien importante en proceso de producción. Esa máquina se llamaba empastadora. Lo que hacía era que el polvo de plomo,
el óxido de plomo, que era un polvo como rojizo, lo mezclaba con agua y lo procesaba y junto con otros químicos hacía una pasta. Esa pasta al final, esa máquina, lo que hacía que estaban las rejillas, unas rejillas como de un acero inoxidable, forraba de esa pasta de plomo. Al final quedaba una rejilla con recubrimiento de plomo que pasaba por un tipo de horno, se lo secaba y esas rejillas iban en medio de las celdas de la batería que ocupan los vehículos. Y luego la forraban con una especie de plástico que se llamaba, ese era como un aislador, así, era como un separador aislante. Entonces al final eso era lo que acumulaba la carga de la batería. Pero esa máquina, si estaba parada, atrasaba todo el proceso de fabricación de batería. Entonces, si esa máquina fallaba, se paraba inmediatamente el gerente de la planta, el gerente de producción, ponía el grito en el cielo y apretaba al gerente de mantenimiento. El gerente de mantenimiento apretaba a su supervisor de mantenimiento y así iba la cadena hasta llegar a los compradores. Entonces yo veía la compra internacional, esa máquina ocupaba una especie de calentador, o llámenle, en inglés le dicen un heater, pero tiene un nombre bien común, el heater, o calentador, como es que le llaman aquí, pero bueno, es una especie de calentador. Se han fijado unas cocinitas que vendían artesanales, que tenían una ruedita, que era un ladrillo, y ese como calentador, resortes. como una especie de resorte. Usted cuando se conecta, eso se calienta. Entonces era, imagínense, una especie de ese calentador, pero industrial, era enorme, era quizá largo de esta mesa. Y se compraban en Chicago, Estados Unidos. El punto era, estábamos un viernes por la tarde, yo veía la compra internacional, pero el gerente de mantenimiento tenía como un auxiliar, que era un comprador local, él compraba los repuestos localmente. Él le asistía con la compra local y lo que era compra internacional, el asistente de él hacía la solicitud, se la pasaba a este jefe, el gerente de mantenimiento, se la firmaba y ya me la pasaba a mí, el asistente de él, que veía la compra local de repuestos. Me la pasaba a mí y yo, que era internacional, ya empezaba a cotizar. Ya teníamos un proveedor específico. El punto es que esa tarde yo estaba sentado en mi escritorio trabajando, viernes, y llega el gerente de mantenimiento. Yo no sabía que la máquina había fallado y había una demanda de producto enorme, tenían que sacar bastante producción todo ese fin de semana. Y yo no sabía que la máquina había fallado, se había ido una resistencia. Y empezaron y dijeron, vamos a ver qué pasó con los pedidos de resistencia, porque no había resistencia en esto. Y le dice, lo primero que hizo, le preguntó a su asistente, encargado de comprar locales. Viene el gerente de mantenimiento y le dice, mira, Elmer se llamaba, Elmer, ¿y qué pasó con el pedido que había de calentadores? Con resistencia, se le llama normalmente también. ¿Dónde está el pedido de calentadores que le hicimos al proveedor Solfing Yoshimura? Eso se llamaba el proveedor. Y se queda, aquí está, le dice, aquí está. Ah, no lo hallaba. Solo le preguntó y de ahí se fue el gerente de mantenimiento y usó a mi escritorio y llegó, pero rojo y bien exaltado, llegó gritándome de todo. Entonces yo me quedé ahí, ¿qué le pasa? Y me gritaban, solo él medio le entendía que la resistencia. Entonces yo creo que también cualquiera lo puede decir, siempre me he caracterizado por ser muy tranquilo en todos los trabajos, muy calmado, nunca he tenido mayor problema con alguien. Entonces me empezó a gritar y a decirme tantas cosas. Yo estaba sentado, de tipo algo alto, pues yo que soy bajito, estaba sentado y me gritaba de todo. La cuestión que hubo un momento en que me desesperó, me paré, solo recuerdo que mi silla salió volando por allá, con que la guía me paré, en un momento de exaltación, pero había otros cubículos alrededor de otros compañeros de otras áreas, estaban unos de seguridad industrial, otros de planificación, otros de ingeniería, otros de contabilidad. La cuestión es que de repente, cuando vieron esa escena, solo vi que
empezaban todos a correr, a huir, porque aquí a ver qué va a suceder, ¿verdad? Entonces todos afligidos empezaron así a escabullirse del área de oficina. Y me seguía editando y empecé yo también a levantarle la voz, pero en el momento, entre tanta tensión y estrés del momento, empecé como a recapacitar. Le dije, se ha encargado de compras, este señor es un gerente, y si yo le sigo faltando el respeto, me va a ir mal. Pues yo le debo respeto en primer lugar como persona, porque es mayor, un poco más joven en ese entonces, y le debo respeto porque es un gerente. Entonces me calmé y le dije, vaya, mire, dígame, o sea, ¿qué es lo que este pedido, que no sé qué? Y me enseñó la solicitud de compra. Empecé a buscar y uno siempre tiene idea de lo que tiene en proceso. Yo no recuerdo tener un pedido de resistencia. Y empecé a revisar, no tengo nada de pedido pendiente, le dije. Cuando le dije eso, sentí que fue bajando. Me bajó así de tono y se fue. Al rato venía pálido y venía el asistente todavía más pálido. Sé que habían hecho el pedido, él había autorizado la solicitud, el asistente se le había pedido y lo había traspapelado. No me había pasado. Todo el stock, el inventario estaba a cero, y eso no lo podíamos comprar localmente. Un día viernes por la tarde, eran como las 2 de la tarde, algo así. La cuestión de que ellos estaban totalmente alterados. Cuando vio él que la culpa había sido ese asistente, híjole, se empezó a venir con la voz, pero hasta que bajó. Y me dijo, mire, ya un tono pausado y muy preocupado, por favor, ayúdenos. Cuando me cambió ese tono, obviamente yo también empecé a bajar. Vaya, le dije, permítame, déjeme ver, le dije. Ya le quité el papel del préstamo. Empecé, vamos a hacer aquí el proceso, le dije. ¿Cuántas resistencias necesito? El pedido era como de 10 resistencias. Por la emergencia, por lo menos 2 me dijo. Vaya, le dije, es mentira que las vamos a tener, obviamente, hoy, peor mañana y pasado, que es domingo, le dije. Déjeme, la vamos a tener tipo martes, muy probablemente, le dije. Que hay que sacarlas de aduana, pero por la hora déjeme ver qué puedo hacer. Y le llamé a esta gente, afortunadamente faltaba 1 hora, pues llevaban como 2 horas ahí de adelante, faltaba como 1 hora para que ellos se fueran, y hablé con el encargado que siempre me había los pies, mire, ayúdenme, échenme la mano, hemos pasado este problema, y esto, necesito por lo menos que me despache 2 resistencias, y yo el lunes le mando la orden de compra, voy a necesitar 10, pero necesito 2, extremadamente urgente. Y era gente muy buena, muy colaboradora, muy buenos amigos. Me dijeron, todavía estamos a tiempo, te voy a despachar 2 por DHL. Y recuerdo que lograron despachar, llegaron el lunes, el mismo lunes creo que se alcanzó a tramitar el martes, las entregamos como martes al mediodía. Ellos creo que algún remiendo hicieron ahí para medio salir, pero el punto era ese, que el inventario nos da ese eslabón. En ese momento prácticamente hubiera parado la producción, porque el eslabón, el inventario, que es la cadena entre la producción y la venta de un producto, puede hacer que en ese momento, lo que le llaman norteamericano, haya un break point, un punto de quiebre de quiebre de venta, de quiebre de continuidad de negocio. Entonces, por eso es bien interesante que lo que debemos de controlar es básicamente eso, que el inventario esté siempre al día. Hablábamos de cómo se determinan las existencias, como ustedes ya saben, los métodos tradicionales para determinar la existencia de inventario, la toma física, auditorías, una revisión de recepción y venta o revisar entradas y salidas, hacer o establecer o programar los famosos punteos cíclicos, ¿verdad? Eso es muy interesante, muy importante. Y hablábamos de los tipos de inventario, de acuerdo a las características físicas. Hablábamos que las empresas usualmente tienen un inventario de materia prima, un inventario de productos en proceso, que es la materia prima que empieza a procesarse. Tienen inventarios de productos terminados, donde ya la materia prima fue procesada. Inventarios en tránsito, que son los que
nos pertenecen legalmente, pero que no los tenemos a la mano, ¿verdad? No los tenemos en nuestra bodega, vienen en camino hacia nuestra bodega. Y el tipo de inventario más común, que usualmente están ocupando los supermercados, el inventario en consignación, que si ustedes se fijan, todo ese producto que están en la góndola del supermercado, el supermercado no ha pagado ni un 5 a su proveedor, pero sino que el supermercado le va a pagar por producto facturado o producto vendido. Entonces ese tipo de negocio, obviamente a cualquiera le va bien. Imagínense ustedes que le digan, mira, poner tu negocio y yo te doy mercancía y me vas pagando solo lo que vendes. Eso sería lo ideal para un negocio, pero usualmente no son así el modelo de negocio. Yo te despacho un contenedor, tienes que pagar. Si no tienes crédito, es anticipado, o es contra despacho, o es contra entrega de documentos. Entonces el inventario en consignación es aquel que se tiene en mano y se paga hasta que yo lo realizo, como dicen los contadores, o yo lo vendo. Y este otro tipo de inventario, que ya son por la concepción logística, lo que nosotros vemos y hacemos. Hablábamos de inventarios cíclicos, los famosos inventarios estacionales, que siempre se vienen en mente. El más común podría ser trajes de baño para época de verano, en época de invierno los paraguas, ¿verdad? En tiempo navideño adornos, pólvora podría ser otro ejemplo. En el tiempo a principios de año el inventario estacional también más común, los útiles escolares, ¿verdad? Esos son por su concepción logística. Nosotros vamos a hablar un poco de inventarios de seguridad, inventario máximo y mínimo, ¿verdad? Para poderle hacer frente a una demanda determinada. Hablábamos de los inventarios en cuarentena, que son cuando control de calidad de repente agarra un batch o un lote de un producto y cuando ellos hacen el muestreo determinan o encuentran que hay cierto defecto de fabricación, de producción, y viene el control de calidad y le pone una cinta amarilla donde dice no tocar, no utilizar. Eso internamente dentro de las empresas tienen sus procesos, sus procedimientos que entienden que ese inventario está en cuarentena porque está siendo examinado hasta que lo libera. Control de calidad puede nuevamente ser utilizado. Hablábamos también de los inventarios de previsión, que son que en un determinado momento los adquirimos para hacer frente a una situación de desabastecimiento. Y los inventarios permanentes, que son aquellos que están siempre perennes a la actividad de una compañía. Por ejemplo, en McDonald's, ¿cuál sería un inventario permanente? Pan. El pan. El pan. Porque si no hay pan, la carne es un inventario permanente, siempre va a estar ahí. Las papas, ¿verdad? La emulsión o la formulación para soda, ¿verdad? Porque ve que ese tipo de máquina viene al concentrado, ¿verdad? Y aparte están los otros tambos que dispensan el gas. Aparte está los otros tuberías donde va el agua inyecta el gas y de ahí el concentrado para hacer la soda. Estos son inventarios permanentes. No dicen vamos a tener temporalmente inventario de papas. No va a ser temporal, porque si es temporal no hay continuidad en el negocio. Entonces esos son los famosos inventarios permanentes. No sé si hay algún comentario o duda hasta acá, o algo que quieran añadir, o algo que no haya quedado claro, porque vamos a entrar ya a la parte del método de control de inventarios, el famoso método ABC. Me gustaría saber si han escuchado ustedes antes del famoso método de control ABC. ¿Alguien? No. Solo cuando estaba estudiando. ¿Qué recuerda del método? ¿Qué recuerda? Solo el nombre, pero específicamente no me acuerdo. Bueno, no hay problema. Yo quiero comentar que el método de control de inventario ABC consiste en controlar aquellos artículos o ponerle más empeño
para controlar aquellos artículos que tienen mayor costo Financiero. mayor costo financiero, correcto, o monetario. Siempre en los almacenes van a estar desde aquellos artículos que tienen un menor costo hasta los que tienen un mayor costo. Usualmente, si son almacenes que resguardan productos de tecnología, muy probablemente lo más costoso va a ser un procesador de la computadora, o puede que sea un monitor, y vamos a ir así hacia abajo con los artículos que tienen menor costo, que podría ser tal vez un mouse o un cable USB que puede costar $1, tener un costo de $2, versus un procesador que puede costar $100, o un monitor que puede costar hasta $300. Va a depender de la tecnología que usted tiene. Entonces, el método ABC lo que hace es que se basa en el modelo en base a un economista italiano de apellido Pareto, que estableció, él en sus primeros estudios, allá por 1700, de que la riqueza de las naciones estaba concentrada en pocas manos. Él decía que la mayoría de las riquezas de las naciones estaba concentrada solo en un 30% de la población. Entonces vinieron los académicos y dijeron, este es el famoso principio de Pareto. Que no es el 80-20. El 80-20 también lo mencionan unos. Otros dicen, pero él en sus estudios decía que la riqueza estaba en pocas manos, un 30%, pero después cuando ya lo empiezan a aplicar con la administración de inventario, ellos dicen el 80-20, aunque en la práctica la proporción la vamos a ver aquí, que se habla incluso de un 10%. Vamos a ver lo que menciona. Dice que es un método para controlar artículos costosos del inventario de una manera más estrecha que los artículos menos costosos, lo que les mencionaba. No vamos a invertir más recursos y tiempo en cosas que tienen menor valor. Por ejemplo, en las empresas critican muchos analistas porque dicen, aquí se concentran en las pérdidas o en costos o pérdidas de cosas que tienen menor valor. Y hay un dicho popular, dicen, cuidan donde se escapan las hormigas, pero estén descuidando donde se escapan los elefantes, porque cosas que son más grandes y de mayor valor se descuidan. Pero el método acá lo que busca es tener una relación más estrecha con lo que tiene mayor costo. Hacen la relación de Pareto porque no necesariamente lo que es más costoso va a estar en la mayoría de artículos de un almacén. Puede que los más costosos sean unos pocos y los menos costosos sean, cuantitativamente hablando, de más representatividad en el inventario. Entonces se habla de elaborar un plan de clasificación para artículos cruciales o críticos. Cuando se dice elaborar un plan, lo primero que ustedes tendrían que hacer cuando lleguen a una empresa y le digan, usted, yo le he contratado para que me controle el almacén, porque estoy teniendo un enorme problema. Estamos encontrando en nuestros conteos cíclicos, en nuestros inventarios, que hay muchos faltantes. Cuando hablamos de faltante, en una bodega pueden venirse dos ideas. Si es desde el punto de vista del dueño del negocio, del dueño del almacén, va a decir, si hay faltante, aquí están robando o sustrayendo cosas o tomando prestado, toman prestado pero no lo devuelven, están tomando prestado o me están robando. O puede decir, si es un empresario que no tiene así como mucha mala intención para pensar, decir, no, simple y sencillamente que hay un mal control, están habiendo desperdicio. Entonces, lo primero que ustedes tendrían que hacer si los contrata una empresa es decir, miren, tienen que establecer un plan. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes si los contratan? Lo primero es, voy a clasificar, quiero ver, denme un listado con un costo, un listado costeado de todos los artículos, del maestro de artículos de esta empresa, de lo que está en almacén. Quiero ver cuáles son los que tienen mayor costo y los empiezan a clasificar.
Porque ustedes van a decir, me voy a concentrar en tener un mayor control en los que tienen un mayor costo. Obviamente no significa que los que no lo tienen los voy a descuidar, porque al final yo voy a dar cuenta de todo. Entonces dice que el objetivo es clasificar artículos del inventario a modo de asegurar que estos más importantes se revisen con mayor frecuencia. Entonces significa que además de presentarle un plan a su nuevo jefe, a su nuevo patrón, la persona que le contrató, usted le va a decir, mire, mi plan va a consistir, porque veo que no lo tienen, es en clasificar lo más costoso. Tengo que saber lo que tengo en mano, lo que cuesta más, y luego establecer un programa, asegurar un programa en el que voy a asegurar que vamos a hacer una revisión de mayor frecuencia. ¿Cuál podría ser una revisión de mayor frecuencia en el inventario? ¿Cuál podría ser una revisión de mayor frecuencia? ¿Cómo? Para poder contar o determinar dentro del inventario, poder tener un mayor control, una revisión más frecuente, ¿cómo podría ser? Un inventario físico, que es uno de los métodos con el cual yo puedo determinar las existencias. Entonces, usted dice, voy a establecer un programa de conteo físico más frecuente. Si antes se hacía cada 3 meses, yo lo podría sugerir que sea cada mes y medio, que sea cada mes. Pero obviamente, si son muchos artículos dentro del inventario, no va a ser un inventario al 100%, porque si no solo en eso va a pasar la gente que usted tiene en el almacén. Y obviamente hay otras actividades, hay que controlar despacho, recepciones, empaque, la limpieza del almacén, mantenimiento de la existencia, lo que veíamos en la primera sesión, revisión de la caducidad de los artículos. Entonces obviamente no va a poder pasar todo el tiempo haciendo toma física. Máxima si tiene también personal reducido. Entonces usted va a decir, voy a establecer un programa donde además de que va a haber mayor revisión, voy a hacer muestreos. Voy a llevar un plan. El primer mes voy a tomar 10 artículos. El segundo mes, otros 10. Y empieza por los más costosos para tener un mejor control. Entonces, si nosotros hiciéramos una gráfica del método de control de inventarios, vemos que básicamente, si recordamos allá las matemáticas del 7º grado, el famoso plano cartesiano, tenemos en el eje vertical, representado, si ustedes recordarán, por la letra Y en el eje horizontal, representado por el eje de las X. En el eje de las X, en horizontal, vamos a establecer porcentajes acumulados de artículos, que vendría a ser como cantidad. Y en el eje de la Y, que es el vertical, vamos a poner porcentajes acumulados de inversión. Aquí vamos a hablar de dinero. Entonces, el famoso Pareto, como mencionaba la compañera, por ejemplo, que está clasificado en A, que es menos del 20%, que está en los artículos. Porque aquí estamos hablando en el eje horizontal de artículos. En el B está representado, digámoslo así, menos del 30%, en este caso, y aquí podría estar representado, si nosotros lo vemos, casi un 80% o un 60%. Entonces lo que hacemos es, si llevamos la gráfica de Pareto, es que aquí los artículos de mi inventario, quizás aquí en este espacio podríamos decir que hay casi un 10%, que este punto es 0, hacia la derecha va incrementando. Entonces, de este punto 0 hacia acá, hay un porcentaje acumulado de artículos, digamos que de un 10%. Entonces, un 10% es la menor cantidad dentro del inventario, porque yo tengo acumulado un 100%. Pero a pesar de que solo es un 10%, es la menor cantidad representada de artículos, tiene un costo, acumula el porcentaje de inversión acumulado, es del 80%. Entonces esto cuesta más. Y podríamos decir que de aquí hay 10, que hay otro 20, sé que hay, digamos, como un 30% casi. Estos son un poco más, obviamente, del 10%, hay más acumulado acá, 30% de artículos, pero si vemos el diferencial de este punto a este punto,
quizás aproximadamente un 10% de porcentaje de inversión acumulada. Que es un porcentaje muy bajo. Entonces sigue siendo lo más costoso es esto. Y si graficáramos, el otro diferencial quizás aquí habría un 20, 40, sí, casi un 60%, que es la mayor parte de los artículos del inventario, el porcentaje acumulado. Este 60% de los artículos, si vemos de este punto a este, el diferencial es menor. Aquí habría un diferencial del 5% acumulado. Entonces estos prácticamente, este 60% solo cuestan un 5% del total de la inversión de artículos que está en el almacén. Entonces, pero eso depende también de la rotación. ¿qué depende? De la rotación, porque o sea, si tienen más valor, o sea, no hay mucha rotación, porque como solo es una pequeña parte, si tuviera más rotación no tendría que aumentar el porcentaje. No necesariamente. Si no está reabasteciendo. No, lo que pasa es que el método ABC no controla, no ve la lógica de cuáles rotan más. Ese es otro análisis, que muchos lo utilizan también como un ABC. Pero básicamente en el almacén, cuando hablamos de controlar inventarios, lo que busca el método ABC es primero clasificar desde el más costoso hasta el menos costoso. O sea que ahí, digamos que el 60%, digamos que tiene 100 artículos. Ajá, y correcto. aquellos son $100. Entonces, 60 artículos cuestan solamente $10. Por Correcto. ejemplo, tiene el valor de 100. El 30 artículos cuestan ya ese 20. 15. Ajá, 20. Así, quiero ver si llega. Ah, sí. Digamos que hasta ahí. digamos que este 60% cuesta en $5. Más Ajá. artículos, menos valor. Ajá, Ujú. sí. Y este cuesta ya 10. digamos. Este cuesta, Lo el inverso. otro porcentaje Hasta- cuesta 10, cuesta un poco más que el Pero 60. y es menos. Y solo 10 artículos que cuestan el 20, El- $20, digamos así. 10 artículos cuestan casi $80, por decir así, si lo ve así. 80, porque El vale. 80% Sí, porque del aquí- 100%. Correcto, Ajá. porque aquí es dinero. Es todo eso. Entonces 10% del 100% de artículos, digamos que si lo vemos en términos de dinero, son 10 unidades, Cuestan 10 $80. cuestan $80. Entonces usted tendría que concentrarse. Lo que el método busca es de decirle, miren, por favor, controlen lo más valioso. Por ejemplo, yo aquí ando, digamos que mi inventario son estos dos celulares, estos dos teléfonos. Este es marca Blue, BLU. Cuando se lo pidan ya saben cuál va a dar. Correcto, este es Samsung. El que más controlo, el que más cuido, es este. Bueno, este era supuestamente el último, ¿no? Era porque ya salió el 8, pero es el 7. Pero yo lo cuido. Este Blue cuesta menos. Incluso la marca, usted le dice, mira, este Blue yo no había oído esa marca. Me puede decir cualquiera. Un Samsung Galaxy S7. Ah, sí, usted lo ha oído. Entonces, dentro de mi inventario de celular, yo el que más cuido y así siempre, de repente siento que no anda conmigo, es este. Y no solo porque cuesta más, sino porque no es mío, es de la empresa. Entonces, si lo pierdo, lo voy a tener que reponer. Este lo compré yo y lo compré en internet en una oferta que costó menos de $100. Entonces, obviamente, este es mío. Pero dentro del inventario, si yo veo el método ABC, yo cuido más El el que de tiene valor. mayor costo. Entonces, cuando usted le dan a administrar un inventario, se va a concentrar en cuidar, en controlar, en proteger este 10%. Porque este 10% representa de los $100 que cuesta todo el inventario, valen, aquí están acumulados $80. Este, casi que 30%, 20%, digamos, usted igual lo va a cuidar. Lo va a cuidar porque, aunque solo es casi un 30%, pero la inversión que está ahí viene siendo $10. Al final también va a terminar cuidando, porque usted la contratan para que administre y cuide y responde todo el inventario. Pero, aquí donde está la mayoría de artículos, que solo cuestan $5, lo va a cuidar, pero no con
la misma tenacidad que va a cuidar esto. Ahora, si hablamos en términos de rotación, como decía el compañero, puede que esto rote menos, puede que esto rote menos, puede que esto rote un poco más, y puede que al final esos tienen una alta rotación. Pero ¿qué implica que me tenga más rotación? ¿Qué es lo que pasa cuando algo tiene más movimiento? ¿Qué puede pasar? Que usted mete y saca, mete y saca, mete y saca, mete y saca, porque hay constante demanda, entonces está sacando y está metiendo porque está reponiendo ese inventario. ¿Qué puede pasar en una actividad repetitiva? Mete y saco, mete y saco. ¿Qué puede suceder? ¿Qué les viene en mente? ¿Qué idea? ¿Qué puede pasar con lo que tiene más rotación? Se puede tener menos control. Tal vez sí, tal vez no, pero Se olvida cuidarlo más. se tira. Se olvida prestarle más atención a los demás inventarios. Podría ser, pero el punto es, al que quiero llegar, que lo que más se está rotando es lo que es más propenso a que usted se pueda equivocar. Es más propenso. Entonces al final usted va a terminar cuidando todo, porque va a responder por todo, pero le va a tener a ser bien celoso con esto. Siempre debo tener un programa de estar pendiente. Eso desde el punto de vista del control. Hablábamos en la primera sesión. Pero ahí tengo una pregunta. ¿Se refiere al valor que cuesta producir ese artículo o que costó comprarlo? Puede ser. Porque mi duda va, si por ejemplo esta cantidad que costó me genera más ingresos que esta que costó más, pero la inversión digamos que se va a recuperar a mediano plazo. Vale, lo que pasa es que aquí... ¿Cómo haría ahí para equilibrar? Porque ahí tendría que ver una... Sí, vaya, correcto, muy bien, está bien sin que tú. Lo que el principio busca es, si es una empresa comercial, es usted compra producto terminado, por ejemplo. Da igual, van a haber siempre artículos que tienen mayor valor, si es una empresa comercial. Si es una empresa industrial, su inventario no va a tener un costo tal vez de compra, sino que va a ser un costo de producción, por así decirlo. Porque si usted es comercial, ya lo compra terminado. Pero si usted es productor, usted lo ve el costo en función de lo que costó producirlo. Ahora, siempre va a haber, en esa lógica, ya sea que usted sea industrial o comercial, dentro de su inventario, siempre van a haber artículos más costosos. Artículos que tienen un costo intermedio y artículos que tienen un costo más bajo. En el largo plazo, como usted menciona, podría ser que los menos costosos, al final, dependiendo del uso, el valor de uso sea mayor para el que lo compra. Lo que usted dice, puede que este montón cueste en 5 centavos, es lo que usted me está dando a entender, pero que el que lo compra, para el que lo compra, tiene un gran valor. Eso es lo que usted dice, y que al final yo siempre tendría que controlar Ajá, o sea, sé que se tiene que controlar todo, Ajá. pero este método es para controlarlo. Mi pregunta era que tiene que controlar los de mayor costo de adquisición. de adquisición, si es comercial, entonces usted lo controla, porque ese costo de adquisición al final y si viene a es ser el mismo costo de es inversión. costo de producción. Puede ser costo de producción si lo que usted está Porque, administrando. por ejemplo, ese Pero si usted, vale, de producción, si es una empresa industrial. Pero aún siendo una empresa industrial, usted puede tener diferentes tipos de inventario: el de producto terminado, el proceso y el de materia prima. Entonces van a estar clasificados. Al final, el principio va a ser el mismo. En el de producto terminado va a controlar lo que costaron más producir. Producir. En el materia en proceso, el principio dice que tiene que controlar más lo que costó transformar o dejar en medio proceso o en proceso, lo que costó más. Y si es materia prima, el principio le dice igual, que usted va a tener que controlar lo que costó más, la materia prima que costó más adquirir. Al final, si usted es una empresa comercial, o sea, no fabrica, sino que compra terminal, igual, usted va a controlar el que costó más. Porque obviamente el que costó más... Independientemente del que le genere más ingresos.
¿Cómo? Independientemente del que le genere más ingresos. Sí, independientemente, porque para usted puede ser que aquí en el A hablamos, este es el que tiene mayor costo, pero tal vez el que le genera más ingresos puede que sea el B, porque hay mayor volumen. Ajá, que creo que lo que decía ella es que le va a costar, poniendo el ejemplo así, más recuperar esos $80 que la otra parte lo recupera más rápido y hasta lo multiplica más rápido. Podría ser, pero va a Porque depender yo- del consumo. Pero ¿Cómo? pero el principio lo que le dice que usted controle lo que tiene mayor valor. Al fin, o sea, pero, Por eso mi controlar- pregunta era pero si con- mayor pero controlarlo valor. más de cerca, ¿verdad? Ah, por eso mi pregunta era si era controlar lo que tiene mayor valor de adquisición o de los ingresos que le genera o de valor para No, usted. mayor valor de adquisición para mí. Ajá, ok. Ujú. Ya vamos a hacer un ejercicio en una tabla para que vea cómo se aplica ahí el principio. Ok. Después del salami creo que va. Yo creo que le voy a dar a que le deje todavía más. Aquí ya viene la explicación, ¿vale? Está Wilfrido Pareto, que como les decía, bueno, les dije 1700, perdón, eran 1800. Wilfrido Pareto dice que fue un economista y aquí está lo que usted mencionaba. Al principio era el 80-20, ya a la hora de clasificación de inventario, todos manejan un 60-20-10. Otros dicen 70-25-5, va a depender. Pero en el caso de la lámina anterior, se hablaba de un 10, un 30 y aquí digamos casi un 70 60. o 60. Y aquí un 10, ¿verdad? Y aquí un 30. Sí, aquí un 60. Para este análisis, lo que usted menciona al principio de Pareto, sí, efectivamente, ahora el 80-20 fue lo que él estableció. Entonces él decía, ¿verdad? Ahí yo me equivoqué, decía el 70. Entonces al principio él decía, afirmaba que el 20% de las personas poseían el 80% de las riquezas. Y este principio puede aplicarse, dice, en muchas cosas y conforma un estilo de gerencia. Entonces lo adoptaron, como les mencionaba. Entonces en la gestión de inventario, el principio de Pareto significa que unos pocos materiales, fíjense, aquí viene y deja sintetizado o reforzado. Dentro de la gestión de inventario, el principio de Pareto significa que unos pocos materiales representan la mayor parte del valor de uso de los mismos, entendiendo por valor de uso el producto del consumo de un artículo en un periodo determinado. O sea que tiene que ver con los ingresos que le generan. Con el valor de uso, si es industrial, el costo que tiene al momento de aplicarlo, porque obviamente en el costeo Porque después dice por el precio promedio del dice por el precio promedio del mismo. Y aquí está la tabla, aquí está un ejemplo muy claro. Dice, es fácil ver, que vamos a ver, tenemos 3 artículos antes de llegar a esta conclusión, que es la que da el ejercicio. Da un ejemplo. En esta columna están los consumos, en esta otra el precio unitario, y el valor de uso es, para efectos de análisis aquí, el valor de uso es multiplicar el precio unitario por las unidades que yo tengo en el almacén. En el almacén yo tengo 3 clases de artículos, 1, 2 y 3. Y me dice aquí, yo tengo un consumo del artículo 1 de 100 unidades. El precio unitario, pues el artículo 1 es de 100. Entonces el valor de uso, es decir, valor de uso para ello es... Entonces no sería el precio de adquisición, porque si fuera así sería el artículo 2. Sería por el valor de uso, que sería cuánto le cuesta. Ajá, es que aquí va a El venir a valor ser... de uso, más que todo, es realizarlo. Ajá, o digamos, vaya, aquí por ejemplo, ¿Cuánto le cuesta el consumo dice, yo consumo 100 artículos dentro Cada del uno inventario, cuesta 100. pero cada uno cuesta 100. Entonces, si yo lo consumo, mi valor de uso es mi valor de consumo, 10,000. Yo tengo mi inventario, soy una empresa industrial y tengo el artículo 1 que consumo 100 unidades a un precio de 100. Entonces, este es como mi valor de consumo, pues, ¿verdad? Valor de uso, valor de consumo. ¿Cuánto me costó utilizar a mí ese artículo? El artículo 2 dice que solo consume 1, ese cuesta 1,000. El valor de uso o el valor de consumo son $1,000, digamos así. El artículo 3
yo consumo o utilizo 1000 unidades a un precio, digamos aquí de 10 centavos, entonces aquí mi valor de uso o valor de consumo son 100. Entonces, ¿cuál debería de controlar más? ¿Cuál tiene mayor valor de uso? El 1. Entonces aquí nos dice, es fácil ver, si nosotros comparamos acá por simple y sencillamente por valor de uso, es fácil ver como el artículo que representa el mayor flujo de dinero en el periodo determinado, como decía usted, el flujo de dinero, no es ni el más costoso, ni el de mayor uso. Sí, no. Por tanto, el interés de realizar una buena gestión de inventario debería concentrarse en el artículo 1. Ya como se sabe. El artículo 1 no es el que más se consume, No, porque y se consume tampoco más es de mayor precio. sí. y tampoco es el de mayor precio. Entonces dice que para tener una buena gestión hay que concentrarse en el 1 porque es donde más dinero Sí. se está rotando. Eso debería de aplicarse para Pareto. Eso en cuanto al consumo. Y en cuanto al, ya sí ya lo veo, para controlar el inventario, siempre voy a tener una más relación de cuidar también el que tiene mayor costo. ¿Entendieron ahí esa parte? No sé si está claro, todavía hay dudas. Ya como decía. Por eso es que varios me dicen, mire, pero a mí me habían enseñado el método ABC para hacer reposición de inventario. Y está bien, puede ser, se podría aplicar esa herramienta. Acá lo busca por, digamos que por términos de consumo. Y está el otro, cuando yo controlo el inventario, que yo soy responsable de una bodega, voy a tener mucho cuidado de los que son más costosos. Y máxime si en la bodega los que tienen mayor costo son difíciles de controlar, tal vez por su tamaño. Por ejemplo, una bodega, imagínense de Omnipor, que en una bodega inmensa tienen lavadoras, tienen camas, tienen chineros, tienen sofás. En una bodega, imagínense tener eso. ¿Creen ustedes que eso es fácil de controlar? Ya ustedes como encargados de administrar esa bodega, ¿será fácil de controlar esas Siento piezas? que esa parte sí. O sea, En son parte cosas sí, muy- porque son más grandes, pero entre la misma bodega puede que haya en un estante cajitas de ese tamaño donde están celulares. Y no necesariamente por su tamaño No tienen valor. no tengan valor, porque al contrario, ustedes pueden tener una cama que es enorme y solo cuesta $200. Pero una cajita más pequeña en otra división, en otra sección, que tiene que estar mucho más protegida, van a estar pendientes de estas cajitas que son mucho más pequeñas, pero pueden costar 4 o 6 veces más de lo que cuesta una cama. Entonces lo complicado del almacén, si yo aplico Pareto desde ese punto de vista, entonces yo digo, me voy a controlar El 20% del inventario que está ahí representa el 80% del costo del inventario total. Entonces usted va a decir, yo voy a controlar súper bien eso. Tanto así que me imagino que dentro de las mismas de bodegas, almacenes, este tipo de empresas, obviamente siempre van a tener una banda magnética de seguridad. Pues si algo sale en su misma bodega, una alarma se debería activar si no pasa por un punto de chequeo. Pero lo que quiero que les quede claro, para el efecto de que ustedes maximicen y aprovechen el conocimiento, es que desde el punto de vista del control del inventario, yo tengo que primero clasificar cuáles son los de mayor costo, los de mediano costo y los de más bajo costo. Yo debo saber, eso es lo primero. Si usted va a ir a trabajar, le van a decir a usted que está en una empresa logística, mira, nosotros vamos a vender el servicio a las grandes empresas como outsourcing de administrarles el inventario, muchas empresas. Lo primero que usted tiene que conocer es, ok, excelente, empecemos, metámosle el diente, pero yo para usted, para hacer bien su gestión,
lo primero que va a tener que definir es ver cuáles son los más costosos, los de mediano costo y los de más bajo costo. ¿Y qué sugiere usted? Que se tenga una clasificación de promedios acá, digamos, para que se reduzca, digamos, a 3 artículos. Que se tenga una clasificación promedio, dice. ¿Cómo promedio? Por ejemplo, porque en un inventario no vamos a ver solo 3 artículos, por ejemplo. ¿Haría usted por cada artículo o agruparlos, dependiendo, digamos, algunos que tengan como un precio parecido? Sí, usted los agrupa, hace agrupaciones, pero usted dice de rango maneja rango, si no se complica, ¿verdad? Usted dice desde lo que cuesta $50,000, dependiendo del inventario, desde lo que cuestan 50,000 hasta lo que cuestan 10,000, ¿verdad? Hay un rango. Y el siguiente rango puede ser desde lo que cuestan menos de 10,000 hasta 5,000. El otro rango lo que cuesta menos de 5,000 hasta $80. Pues. Usted hace como bloques, ¿verdad? Algo así como porcentual, que es lo que busca el año. Hacer como una clasificación. Porcentaje, ajá. Sí, porque por eso es que aquí, ¿qué pasó? Por eso es que aquí habla de porcentajes. Pero aquí este 10% no es que valga 80, porque aquí hay otros precios. No. Igual aquí, ¿verdad? No es que este vale solo un 5%, aquí hay más valores. Entonces, algo así viene siendo, como masas porcentuales. Dentro de esos rangos usted establece. Entonces, lo principal es que el método busca controlar lo que yo tengo en mano. Y como quien dice, mira, ponerle más cuidado a los que cuestan más. Obviamente, como dice la compañera, no es que vamos a descuidar esto, porque esto puede que tenga mucha rotación y la rotación también es tan alta que al final en el largo plazo pueda que el margen de contribución de ingreso sea similar a lo que se vende uno que está dentro del A, porque puede que uno dentro del A es tan costoso que en el año solo vendo uno, podría ser, y que aquí el volumen que vendo de estos es tan grande que en el año también, al final del año, todo lo que vendí de esto viene a ser el mismo costo o ingreso de contribución que fue uno de estos. O sea, está bien, también se puede dar en el largo plazo, ¿verdad? Pero al final usted... Sería de evaluar por periodos, lo que decía en el... Sí, usted tiene que estar viendo cómo se mueve y al final, cuando ya hace la reposición, usted viene y vendría a ser lo mismo aquí Pareto, ¿verdad? Tiene los 3 artículos y dice acá, como decía el análisis, el 1 no es ni el más costoso ni el que más se consume, pero al final la rotación es tan alta o el movimiento es tan alto que el costo de esa rotación es la mayor. Da igual, lo tengo que controlar. No sé si hasta ahí está claro. Sí, ya quedó muy claro, sí, gracias. Pero son dos gestiones que debemos de tener. Eso es lo primero que yo haría si me contratan y como consejo, si lo contratan ustedes para el Ministerio Alimentar, quiere decir, veamos cuál es el que cuesta más. Entonces hay que volver a hablar de la clasificación. Ayúdenme con el primer párrafo, por favor. Ayúdenme a leer. Los artículos A son aquellos en los que la empresa tiene la mayor inversión. Estos representan aproximadamente el 10% de los artículos del inventario que absorben el 80% de la inversión. Estos son los más costosos o los que rotan más lentamente en el inventario. Bien, gracias. Ahora ayúdenme con el siguiente párrafo, con el artículo B. Los artículos B son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en términos de costo. Consisten en el 30% de los artículos que requieren del 15% de la inversión. Bien. Con la compañera, para que no vea que las mujeres son siempre las primeras. Hay equidad de género aquí. Ahora vamos con los artículos C. Los artículos C son aquellos que normalmente en un gran número de artículos correspondientes a la inversión más pequeña. Consiste aproximadamente del 60% de todos los artículos del inventario, pero solo el 5% de la inversión de la empresa en inventario. Era el de la gráfica, ¿verdad? El último. Sí. Ok, entonces dice, sí, por favor. Aquí los porcentajes mencionados son solo indicativos, ya que varían según el tipo de sistema. Lo que es realmente importante es el concepto de que el mayor esfuerzo en la realización
y la gestión de inventario debe ser hecho sobre una cantidad pequeña de materiales, que son los A, y sobre un porcentaje importante de artículos, que son los C. Hace tal es realizar una gestión menos rigurosa y por tanto más económica. Aquí se resume todas las inquietudes que ustedes tenían, porque dice, simple y sencillamente, los valores que hemos mencionado son indicativos, ¿verdad? Pero lo que realmente busca, o lo importante es que tomen el concepto de esforzarse en cuidar más en la realización o gestión del inventario sobre, dice, debe ser hecho sobre una cantidad pequeña de materiales, que son los A, que tienen mayor costo, y sobre un porcentaje importante de artículos, que son los C también. Es aceptable realizar una gestión menos rigurosa. Volviendo al tema de los C, imagínense en una ferretería. En una ferretería usted tiene tornillos y los tornillos cuestan 1 centavo. Usted siempre va a tener un control, una buena gestión sobre los tornillos. Pero digamos que en esa buena gestión, al final de un mes, en el periodo de un mes, usted dice, hey, hagamos inventario, ahí hubo un faltante de 2 tornillos o de 5 tornillos. Imagínense una ferretería, una sucursal de la ferretería Vidrio de Freno, que tiene una alta rotación de artículos, dice, y mira, las contamos bien y al final del inventario, en un mes, digamos, y tenemos un faltante de 5 tornillos. Bueno, tenemos que mejorar eso, ni modo, vamos a reportar, pues contablemente se va a hacer el ajuste, no sé. Fue una mala gestión en un conteo, dimos un tornillo de más, o dimos 2 tornillos o 2 tuercas de más. Pero eso tal vez no va a impactar, pues porque el costo de adquisición tal vez es 1 centavo, 2 centavos. Pero que en la misma tienda, de repente al final del mes, les falte ¿cómo le digamos? El famoso pie de rey. ¿Han visto? ¿Ya saben cuál es el pie de rey? Le dicen el pie de rey a una pieza que sirve para calcular medidas en espacios bien limitados. Entonces, ahí hay que ser bien exacto. El pie de rey es como una regla. Los manuales es como una regla metálica que tiene 2 dientecitos. Entonces, para medir, digamos, ese pie de rey quiere medir exactamente el espacio que está entre estas 2 piezas de tela. Ese pie de rey, usted pone la medida acá y los que son manuales tienen como una especie de tornillo, y lo va es como una rosca, una perilla, y lo va rascando, entonces se van abriendo los dientes y cuando llega a cubrir el espacio, esos 2 dientes que tiene esa regla, ahí le tiran la misma regla, que es cuántos centímetros hay o milímetros. Ese es el famoso pie de rey. Yo creo que otros le llaman técnicamente, no sé si es el escalímetro o algo así, parece. Pero aquí en nuestro medio es el pie de rey. Esos son los manuales. Y hay pie de rey digitales, que son más exactos obviamente que el manual. Porque ahí, además de que usted toma la medida, el rango aquí, con el mismo diente, hay una pantalla líquida que le tira ya electrónicamente, como con sensor, todavía una medida más exacta. Entonces, imagínense, les perdido una herramienta de este tipo, que es más costosa, que puede costar que $35. Entonces nos faltaron 3 pies de rey al final del ejercicio. Y son 35, 70, $105. Entonces, si aplicamos el principio de Pareto, me faltaron 6 tuercas al final del mes. ¿Cuánto eran? Eran 6 y cuestan 2 centavos. Una pérdida de 12 centavos. Estamos en el inventario. Pero si aplicamos el método ABC, tendríamos que controlar más este tipo de herramientas, porque se nos faltaron 3 y nos impactaban en el inventario, eran más de $100. Entonces, por eso dice acá, hay que hacer con mayor esfuerzo en controlar los artículos A. Eso es lo que busca el método ABC del inventario. Ahora está el otro análisis, que es el otro que ustedes tendrían que hacer cuando los contraten a administrar un inventario, los hagan responsables de un inventario en una empresa. Ustedes lo primero que van a hacer es muy similar. El principio de Pareto es
definir, si es que no lo tienen definido, si es una empresa que ha establecido, que le definan o conocer, tiene que identificar y conocer cuáles son los productos más críticos para la empresa. Si es una empresa industrial, ¿cuál podría ser un producto crítico para una empresa industrial? ¿Qué creen ustedes? La maquinaria. Una maquinaria. ¿Qué más? Una empresa industrial, obviamente, que produce, que fabrica. Materias primas. Las materias primas usualmente son críticas. Porque si yo no tengo una materia prima, ¿qué pasa? No produzco. Y la criticidad, lo crítico, va a estar en función de si esa materia prima no es local, como decía la compañera cuando trabajó en la CALAC. Esa materia prima era internacional. Y si tiene una alta rotación, si es un producto estrella, que es por lo que más lo buscan, no sé si de ahí fabricaban tacos, tortas, Sí. ¿cómo se llama el otro? El burrito. El burro también. Entonces, y sumado a eso, lo compraban fuera, esa carne era altamente crítica para el negocio. Entonces, cuando ustedes llegan a una empresa y los contraten para ser responsables de almacenes, inventarios, el gerente de inventario, gerente de almacenes, supervisor de almacenes, supervisor de inventario, jefe de almacenes, jefe de inventario, le digan, vos vas a ser responsable de este inventario. Ustedes van a ver, si no están definidos, definir cuáles son los críticos. Y los críticos van a estar en función, van a ser críticos en función de que no tiene un producto sustituto, no tiene un proveedor local. La criticidad va a estar en función de qué tanto se tarda el tránsito internacional para tener ese producto. Imagínense alguien que diga, hey, yo vendo, panes de carne. ¿Qué es lo que han hecho los famosos pancitos que venden en los carritos, que son conocidos popularmente como panes mataniños? ¿Ya han oído? Ya se llaman los mataniños, ¿no? Sí, son bien buenos, bien calientitos, porque ahí los están calentando, llevan un tambito de gas y le ponen una cebollita picante bien rica. Bueno, son los pancitos. En tiempo de crisis, además no haber algo cerca, ayudan mucho. Son muy ricos. ¿Qué es lo que ha hecho esta gente? Porque al principio decía, deme uno de carne, le decía. El de carne es más caro, cuesta 35 centavos. Ahí el de mortadela, ese le cuesta 25. No, deme uno de carne. Qué bueno. Para hacer de carne, le ponen bastante carne. No sé por qué lo dan tan barato. No, claro. Pero al final todos sabemos que no es carne, sino que es como una cuestión de soya, dice. Carne de soya. Ajá, como una carne de soya. Pero uno lo siente como que es carne. Ojalá que sea de soya, por lo menos. De caballo. O de rata, ¿no? Pero es muy bueno. Pero esta gente lo hace porque tiene un menor costo, e incluso creo que donde lo conservan no debe requerir ni refrigeración, muy probablemente, no sé. Pero imagínense un negocio como el que he trabajado, que digamos que tiene prestigio, ¿verdad? La Calaca. Es decir, busquemos un producto sustituto. Estas señoras que venden los panes han hallado un producto sustituto para la carne. Ellos dicen que es carne, pero realmente es carne de soya. Pero imagínense la Calaca, que se dé luego decir, bueno, como no tengo la carne de cerdo, era de res. Carne de cerdo. Como no tenemos carne de cerdo, pongamos en los productos carne de soya. A la gente ahí mismo empieza a quedar, mire qué horrible esta carne, mire no tiene sabor, mire qué fea, no es la misma consistencia que me ha dado. Se empiezan a quedar con el gerente. Entonces no se pueden dar el lujo de decir, pongamos carne sintética o carne de soya. Entonces el producto viene a ser más crítico porque no tiene un sustituto, a no ser que si el cliente no es muy exigente, usted le diga, no tengo carne de cerdo, pero tengo carne de res.
y le diga, mire, pero es que la carne de res, como la de cerdo es carne blanca, y la carne, porque hay clientes exigentes, y como la carne de res es una carne roja, entonces no me está ofreciendo carne de res, ni modo, dime qué tiene de pollo. Ya tengo tacos de pollo, burritos de pollo, tortas de pollo. Entonces, a falta de carne de cerdo, que es una carne blanca, voy a consumir carne de pollo. Hasta ahí, digamos que minimiza lo crítico de la carne de cerdo. Pero al final, cuando nosotros estamos en almacenes, en empresas, nosotros establecemos, no, esta materia prima es crítica porque no tiene sustituto. Si yo me quedo sin ella, va para la producción. Ese es uno, no tiene sustituto. Entonces, segundo, el tiempo en tránsito. Esta materia prima es crítica porque la traigo de Asia. Y el tránsito de Asia de esa mercancía es de un mes. Sumado a que el lead time de mi proveedor para fabricar un pedido es de 2 meses para fabricar una orden. Entonces, el tránsito es de 3 meses, mi lead time total es de 3 meses. Eso hace que el producto sea crítico. Y la otra criticidad, el producto podría ser porque no hay fabricantes o productores alternos. ¿Por qué les digo yo que debo establecer cuáles son los productos críticos? ¿Por qué lo tendrían que hacer ustedes como encargado del almacén o encargado del inventario? ¿Por qué? ¿Por qué le van a poner más cuidado al producto crítico? ¿Por qué creen? Porque si es crítico es porque puede parar, por ejemplo, lo que usted dice, en una industria puede parar y no generar ingresos, y además de eso lo que ya tienen le va a generar gasto. Correcto. Y aquí vemos que paralelamente al famoso principio de Pareto, que me dice que debo de controlar lo que tiene mayor costo a la par, yo debo de establecer cuáles son críticos, porque además de lo de Pareto, de controlar lo que tiene mayor costo, debo de controlar los que son importantes en la producción. Debo de controlar los que me van a afectar la continuidad de la operación. Eso es lo importante porque debo establecer, porque además de controlar los de mayor costo, voy a controlar también los que son críticos si no los tengo. Y necesariamente los críticos no necesariamente van a ser los más costosos. Ahí ya viene el otro análisis. No necesariamente los críticos van a ser los más costosos, pero si no los tengo, paro el proceso de producción. Entonces yo, como responsable de almacén, voy a establecer. Usualmente las empresas ya los tienen identificados, y si no los tienen, usted tiene que empezar con esa tarea para tener una buena gestión. Y luego pues está el establecer los máximos y mínimos, que es una tarea en la cual significa que yo voy a controlar dentro de mi inventario en un periodo determinado el revisar los niveles del inventario. Con esto de establecer los máximos y mínimos, lo tengo que hacer en función de una medición que me va a dar un parámetro para no excederme. Por ejemplo, ¿quiénes de los que están aquí? Sin confianza, no es si está incómodo. ¿Le gustan las bebidas alcohólicas? Ninguno de ustedes tres. Cóctel. ¿Usted? Ninguno. Qué bien. Usted no, ninguno. La cerveza de vez en cuando. Una cerveza de vez en cuando. Pero vaya, usted, voy a tomar caso a usted que no en la cerveza, porque el día que dice que es un cóctel, me imagino que es allá de vez en cuando, que pide lo que más le gusta a las mujeres, ¿cómo se llama? Una piña colada, que es muy rica, ¿verdad? Un mojito, que es delicioso. El mojito es bien refrescante. Las sangrías, pero en el caso suyo, el típico. La piña colada. La piña colada, que es muy rica, como bien dulce, con combinación ácida. Pero en el caso suyo, la cerveza, usted me imagino que ha establecido un máximo y un mínimo de cerveza que puede consumir.
Porque a mí me gusta mucho la Ujú. cerveza, a mí me gusta, pero tengo un problema, que he establecido el máximo y el mínimo, porque entre el máximo, la cerveza da un problema como de gastritis. Entonces, si yo tomo más de 2 cervezas, siento el estómago hecho estragos. O sea, entonces, usualmente cuando tomo, me tomo solo uno. A mí me gusta. Y no me la tomo solo por tomar, a mí me gusta acompañarla con comida. Un buen caldo, una buena sopa, o un buen marisco, o un buen cóctel, y me tomo uno. Entonces yo no me puedo exceder de una, porque con la llenura que da en sí la comida, más la llenura que da la cerveza, porque tiene levadura, malta, eso está fermentado, ¿cómo? Lúpulo, entonces da más llenura, te voy a sentir más empanzado. Entonces me tomo solo uno. Eso es como lo que busca el máximo de el inventario. Mira, este es lo menos. El máximo y mínimo 1. Este es el máximo y mínimo, hay un solo uno. Pero yo digo, lo máximo que me puedo tomar, 2. Pero entre las empresas, en el ámbito industrial, usted como encargado del inventario del almacén, tampoco va a llegar a inventar, ¿verdad? Porque usted ahora es el encargado del inventario, pero está el encargado de producción. Y usted va a llegar, no, el máximo que vamos a tener para esta materia prima van a ser 2 toneladas. Y el máximo de ese va a ser el mínimo, 2 toneladas, perdón. Y el máximo van a ser 5 toneladas mensuales. Tiene que ver el consumo y Tiene la que ver fecha de el caducidad. consumo, la caducidad, Hasta el final la es- criticidad, Ajá. Porque al ¿verdad? final solo va a administrar, ¿va? Ya tendré que hacer un Al análisis final con administrar. producción, planeación. A eso voy. Con las Ustedes otras siempre van a tener, para tomar este tipo de decisiones, si la empresa no los tiene establecidos, van a tener que conformar equipos de trabajo. Es decir, aquí va a estar finanzas, o llámele contabilidad, va a estar ventas, o llámele mercadeo, va a estar producción, o llámele planificación, va a estar compras, y va a estar de inventario. Y juntos vamos a determinar, en base a las proyecciones, a los consumos mensuales, realmente, y considerando el tiempo en tránsito que dura en reponerse el liptan, esa materia prima, miren, nosotros consumimos 10 toneladas mensuales. Ustedes no me vengan a hablar de que el ¿Qué? máximo que vamos a tener son 5 y que el mínimo 2. Entonces, no, y recuerden que se tarda un mes en venir, empiezan a hacer, como equipo deciden y se trae lo mínimo. Si hay un consumo de 10 toneladas mensuales, lo mínimo que deberíamos de tener son las 10 toneladas, probablemente. Eso se llama una talaca, pero con utensilios. Son utensilios. ¿Qué eran los utensilios para ustedes? Sartenes, cuchillos, tablas, cucharas, platos, todos eran más de 200 artículos. Bueno, me imagino que no se compraba muy seguido tampoco, porque son más o menos duraderos. Ajá, dependía de la cantidad de los sucursales, o sea, del consumo. Entonces así se determina en equipo, ¿verdad? No puede llegar. Ajá, cabal. Usted es el encargado del inventario, pero tampoco va a llegar a inventar, ¿ok? Vamos a tomar decisiones y con el equipo, así, ok, todos, finanzas también va de la bala. Mantener un inventario mínimo de 10 toneladas Equivale significa a una inversión, equivale a una inversión en el inventario de $50,000. Pero pues, si no tenemos materia prima, tronamos, hay punto de quiebra, nos quebramos. Entonces por eso es que toman acuerdos, una minuta, un memorándum, puntos de agenda y todo firman, hemos determinado que lo mínimo tendría que ser 10, lo máximo tendría que ser 15 toneladas, porque vamos a tener para 15 días adicional 6 de fase, y como inventario mínimo no deberíamos de tener menos de 5 toneladas, o de 3 toneladas, o 2 toneladas, por decir algo. Entonces inventario de seguridad sería. Inventario de seguridad nada más tener menos de 3 toneladas. Podría ser ese un ejemplo. Entonces, esa es la importancia de que ustedes deben de establecer máximos y mínimos. Entonces, en ocasiones,
sistemas automatizados, esto obviamente se calcula pues por sí solo. Empresas que ya tienen un software especializado para control o administración de inventarios y almacenes, esos software ya incluyen un cálculo automático, porque obviamente ustedes no van a estar trabajando en ese cálculo, ¿verdad? Máxime si la empresa tiene un maestro de inventario de 1000 SKUs, o de 10.000, 15.000 SKUs, o 15.000 ítems, solo en eso van a pasar, ¿verdad? No van a vivir para nada más que estar haciendo cálculos de máximos y mínimos. No sé si hay alguna duda hasta acá, comentario, pregunta o algo que no esté muy claro, no tengan pena, lo vemos, repetimos, si no continuamos. Entonces existe, con esto del establecimiento de máximos y mínimos, inventario de seguridad, existe el siguiente análisis que se tiene en el inventario, que son para las cantidades económicas del pedido. Entonces la cantidad económica del pedido me dice cuánto ordenar, cuál es la cantidad específica que yo debo de pedir de un artículo o de un bien. Y esa cantidad, se llama cantidad económica del pedido, me enseña y me establece la cantidad exacta que yo debo pedir para que dentro de mi inventario no se me dispare de manera más que proporcional el costo de ese inventario. Alguien decía, en una empresa hacíamos el chiste, le preguntaba a alguien, ¿cómo haces para hacer la reposición del inventario? ¿Cuánto pedís? Ya, mira, yo lo primero que hago para ver, tener un cálculo y ver cuánto voy a pedir, yo le hago donde el viento sopla y ahí no, entonces van a consumir tantos, voy a pedir tantas unidades. No, este punto de cantidad económica de pedir es un cálculo matemático donde establece, tenemos X cantidad de artículos en el inventario a un costo de $50,000, entonces vamos a hacer un cálculo específico que el lote que vamos a pedir para poner ese inventario no me encarezca, no me eleve el costo de lo que ya tengo en el almacén. En eso consiste. Entonces ahí habla, dice que es la cantidad de artículos del inventario, la cantidad de artículos que se deben pedir, comprar, ordenar, reponer para reducir al mínimo los costos del inventario, prácticamente el costo del inventario total, en un periodo de planeación determinado de la empresa. Entonces lo que busca es reducir al mínimo los costos totales del inventario. Es decir, si yo tengo un inventario de $50,000, vamos a pedir el lote específico que va a evitar que se me encarezca una cantidad demasiado alta ese inventario. Entonces hay que tomar en cuenta, o tome en cuenta costos de pedido, costos de mantenimiento del inventario. ¿Cuáles son los costos de pedido para ustedes? ¿Qué podría ser un costo de pedido? El transporte. Costo de transporte. Muy bien, ¿qué más? El almacenaje. Podría ser, si se alquilan bodegas. Ese ya es un costo de mantenimiento de inventario. Donde queda el costo de pedido, como ustedes dijo, el transporte, el costo administrativo de colocar una orden, el uso del internet para enviar esa orden, el uso de la línea telefónica para hacer el pedido. Y al final, puede que estos costos del pedido, como obviamente son variables, los costos del mantenimiento de inventario, también pueden haber costos fijos y costos variables. Un costo fijo es el costo de lo que se menciona, el arrendamiento de un almacén, ese es fijo. La seguridad que se contrata para resguardar ese almacén también puede ser un costo fijo, ¿verdad? Un costo variable puede ser el número de horas que trabajan los empleados de ese almacén, pues puede que haya que quedarse más de las horas habituales de trabajo, que son 8 horas, preparando pedidos. Usted dice, necesitamos 3 horas más para salir con este pedido. Entonces ahí puede que en ese momento las horas extras sean un costo variable, porque no siempre va a ser la misma cantidad. Otro costo variable podría ser el uso de la energía eléctrica, correcto, de esa bodega.
Un costo fijo podría ser el consumo de agua, tal vez. Y al final, todos estos costos, tanto fijos como variables, vienen siendo nuestros costos totales. Entonces hay un método matemático para calcular la cantidad económica del pedido, el CEP. Y la fórmula para calcular el CEP, que ya está dada, es igual a la raíz cuadrada de 2 por R por S, y el producto de esta multiplicación de estos tres factores se dividen entre C. Esta fórmula 2RSC ya está dada, donde R significa la cantidad de unidades requeridas por periodo. La S es el costo por colocar cada pedido, dividido entre C, que es el costo de mantenimiento de inventario por unidad por periodo. Y aquí viene ya la aplicación de la fórmula. Tenemos 2 por R por S entre C. Aquí tenemos, como ya viene, si nosotros sustituimos los valores para este ejemplo, la primera línea que tenemos acá, 2 por R, donde R es cantidad de unidades requeridas por periodo. Aquí la cantidad de pedidos, la cantidad de requeridas por periodo son 1600. Lo sustituyo acá. S, que es el costo por colocar cada periodo. Aquí tengo el costo por periodo. Aquí, perdón, costo por colocar cada pedido es la S. Entonces aquí tengo que el costo de colocar cada pedido es de 50, lo sustituyo acá, dividido entre C, que es el costo de mantenimiento de inventario por unidad del periodo, que está aquí, el costo de mantenimiento de inventario por unidad es 1. Si yo hago este cálculo, me va a dar 400 unidades. Entonces, 400 unidades es la cantidad económica del pedido que yo debería de hacer, pedir 400 unidades para encarecer al mínimo el costo total del inventario. Ahora, hagan ustedes el siguiente cálculo para una cantidad de pedido de 800 unidades. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da, se ocupan sus calculadoras. Que todos los teléfonos traen su. Tienen raíz cuadrada, ¿verdad? Para que hagan el cálculo. ¿Cómo es eso? A ver, tiene que estar raíz cuadrada. ¿Y aquí dónde? Ahí. Está. Ajá. Ahora ponga horizontal el teléfono. Ahí está, ahí le tira las otras funciones de raíz cuadrada. Ah, sí. Tendría que ser esta. Sí, ya le Hagan el ejemplo hoy para estas 800 unidades. Sustituyan la fórmula. Me dicen cuánto les da. Recuerden que 2 ya viene dado en la fórmula. R es la cantidad de unidades requeridas por periodo. Sí, vienen con 800. Uy, perdón. Ese es el costo de colocar cada pedido. Sería siempre 50. 282.84. Pero como vamos a redondear, ¿verdad? Sería 86.
Así es como se calcula. Obviamente ese es el cálculo matemático, como les digo. En sistemas automatizados, compañías que tienen un sistema de control de inventarios, no van a estar permitiendo que ustedes estén manualmente aplicando esta fórmula, y máxime si son 15.000 artículos. Están haciendo para 15.000 artículos ese cálculo, solo para eso viviría. Entonces no, los sistemas automatizados ya hacen ese cálculo. No sé si entendieron hasta ahí. ¿Hay alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro en el cálculo? No, en el cálculo está, pero ya en la vida real, o sea, pensando, lo que existe en el sistema, pero ¿quién establece esos parámetros en el sistema? Es lo que, como yo les mencionaba, determina el que administra el inventario, puede determinar por su cuenta en base a los históricos, y también puede determinar en base al trabajo en equipo. En equipo establecer esos rangos máximos, mínimos. El mismo sistema, en base a esos parámetros, ya calcula cuánta tendría que ser la cantidad, y usted, el encargado de inventarios, le dice al de sistemas, de que él tiene que establecer ya dentro del programa maestro de la compañía, tiene que setear cuánto va a ser lo mínimo que va a pedir por cada artículo, y así es como se trabaja eso. Ustedes determinan, no lo hace por sí solo, como les decía, porque son actividades que no pueden ustedes de manera solitaria, personal por sí mismos, decir esto va a ser máximo, entonces se establecen en conjunto, y al final el sistema ya tiene este parámetro porque sabe que la cantidad que debe pedir para cada artículo va a ser de tantas unidades, van a encarecer. Obviamente siempre hay un filtro, hay una revisión. Por ejemplo, hay unas compañías de que el sistema corre ese reporte, cuánto va a ser la cantidad que hay que pedir. Pero hay compañías, y esto es lo recomendable también, que cuando el sistema le genera un pedido, por eso es que el sistema trabaja en base a histórico, pero puede que en un determinado momento su empresa va a entrar en un proyecto específico y el histórico puede decir que solo se van a consumir 300 unidades, pero de repente, digamos que la Calaca corriera su sistema de reposición para establecer qué cantidad económica del pedido va a ser en libras de carne de cerdo, por empresas que importan, y dice el sistema que van a consumir 500 kilos de carne de cerdo en un mes. No sé cuánto consumían ustedes, yo doy una idea, 500 kilos, pero el encargado de planificación revise, el reporte de mentira, entonces los históricos que pida 500 kilos de libra de cerdo, y puede que usted diga, no, pero esos 500 kilos, recuerden que viene el mes, tenemos 3 proyectos que vamos a ir a cocinarles a las empresas para tal evento, entonces se va a consumir más. Entonces dice, no, yo no estoy de acuerdo con estos 500 kilos, pidamos 100 kilos más. Y así es como se van reforzando para hacerle frente a cualquier necesidad. Vamos a llegar hasta acá por efecto del tiempo, para que no lleguen muy tarde a sus hogares. Vamos en la siguiente sesión, quizás para terminar, solo les quiero presentar un video que hacen los tipos de almacenes de clase